La experiencia de fabricar un instrumento es como la alquimia. Es trabajar con elementos groseros o naturales o elementos crudos y transformarlos en algo refinado y en algo que puede expresar un lenguaje, como el lenguaje de los instrumentos musicales. Es muy hermoso poder crear algo que va a ser después un instrumento para que alguien pueda expresarse, que pueda expresar sus emociones, que pueda expresar sus pensamientos, ideas, que pueda hacer bailar a la gente. Y también crear el propio instrumento hace que uno se sienta más confiado en el hecho creativo de poder realmente crear nuevas ideas a partir de algo que uno hizo con sus propias manos. Hay infinidad de variantes de instrumentos musicales en el mundo y todos los días se puede inventar uno nuevo, aunque estamos limitados un poco en las formas. Por eso los podemos dividir en percusión, vientos y cuerdas, o idiófonos, que son los que se percuten directamente con el mismo material. El aire, el elemento de la movilidad, que hace sonar a las ramas, a las hojas, que hace danzar, que se mete en el bambú para sacar distintos sonidos. Este es el bansuri, una de las flautas más antiguas del mundo. Viene de la India, pero también la encontramos en América con la misma forma. Y está hecha en un solo trozo de bambú entre dos nudos.
simplemente vaciado y agujereado con fuego. El aire es el elemento de la respiración. Y en este caso es un instrumento que nos da 2,5 octavas de sonidos. Bueno, ya están los fierros en el fuego, hay que esperarlos un rato que se pongan bien calientes. Y vamos a empezar a trabajar con este bambú que viene de lejos, viene del delta del río Paraná. Está cosechado en junio con luna nueva, que es la mejor época para que después no se raje el bambú. Este bambú ya tiene un par de años, así que le vamos a encolar una tapita para que cerrar una de las aberturas para hacer un bansuri. Bien, vamos a dejarlo secar un poco. Pero parece preparado para hacer música el bambú, porque ya tiene el hueco, que nunca es uno igual al otro, pero ya tiene latente el sonido dentro del bambú. Vamos a limpiar un poquito por dentro para que no haya obstrucciones que cambien la afinación. Vamos a marcar para que los agujeros salgan derechos. Y el primer agujero sale. Después de hacer mucho, ya las manos dicen dónde tiene que ir el agujero. No es necesario pensar mucho, ni tener números en la cabeza. Simplemente confiar en la intuición de la proporción. Confiar en la intuición de la proporción. Siempre conviene esperar un poquito después de agujerear, porque el calor hace subir el tono. Entonces, si yo lo mido ahora, va a estar siempre un poquito más alta la afinación. Hay 4 factores que inciden en la afinación y son el largo, el diámetro interno, la distancia de los agujeros y el tamaño de los agujeros. Están íntimamente relacionados. Especialmente el tamaño y la distancia dan la afinación. Este segundo siempre es un poco más grande que los demás, así que vamos con confianza. El fuego es mucho más seguro para agujerear que una agujereadora, porque el bambú tiene una fibra muy recta que si se engancha se abre. Es muy resistente la tracción así, pero muy poco resistente para abrirse. Y el fuego hace que el agujero no pueda abrirse, rajarse fácilmente. Hay veces que hay que corregir abriendo un poquito más los agujeros, pero esta vez está saliendo
muy afinadita de entrada, así que no necesito corregir. El bansuri es una flauta mitológica. Se dice que Krishna tocaba el bansuri en India y es uno de los instrumentos más antiguos y que está más en todas las culturas, la flauta. Y esta flauta de 6 agujeros coincide que está tanto en India como en el altiplano. Va bien, después vamos a hacer un retoque final cuando se enfría la flauta, que cambia un poquito la afinación. Y este es el último agujero en esta flauta de 6 agujeros, el bansuri de la India. Lo bueno de tener muchos hierros es que se enfría uno y el otro está perfecto. La naturaleza es la gran maestra de música porque está siempre haciendo música y todo suena, el agua, los pájaros, los animales, las piedras que se chocan entre sí, el sonido del viento en los árboles, todo es música y todo expresa un lenguaje, todo está expresando un sentimiento, una sensación. Y en el caso de estos instrumentos étnicos, instrumentos ancestrales, están hechos con materiales naturales. Entonces estamos haciendo hablar a la naturaleza a través de los instrumentos. Y el elemento fuego en el metal y en la madera. El fuego que crepita, el fuego que hace sonidos que salen de adentro de la madera. El fuego en una mbira, instrumento de origen africano, en este caso hecho con una madera de radal, un puente de madera, uno de bambú y uno de metal, y 12 flejes de metal que salen de la alquimia del fuego y producen sonidos afinados. La mbira es un instrumento afinable, corriendo los flejes de arriba para abajo cambiamos las tonalidades y las escalas. En este caso, una escala pentatónica, 5 notas. Como los 5 elementos de los chinos.
tierra, agua, fuego, aire y éter. Vamos a empezar con una imbira, que es como un pariente de un instrumento africano que se llama kalimba. Esto que estoy sacando un poquito de la corteza es una madera de radal, que en realidad pertenece a este mismo bosque, y yo ya mandé a abrir a un carpintero, me la dejó en esta medida, ¿no? Vamos a conservar los dos lados de la corteza rústicos. Este es un instrumento muy antiguo en África, que tiene muchas formas distintas y nombres también distintos. Y esta, que es la imbira, no tiene una caja de resonancia propiamente dicha, sino que es una madera que a veces se mete adentro de una calabaza. Y a mí me gusta mucho porque tiene armónicos muy precisos, muy claros, y se le pueden poner más teclas que la kalimba. Ahora le estamos dando la última terminación al radal. Después darle la última lija, la más finita. Le damos una protección con una laca especial de la India que se prepara con alcohol. Ahí la madera empieza a contar su historia, sus años, su trabajo en el bosque y sus ganas de seguir viva haciendo música. A esto, que se llama goma laca, que es una laca natural de un árbol de India, conviene dar una mano y dejar secar unos minutos. Estamos dando entre mano y mano de laca un poquito de lija. La laca lo protege mucho porque es un instrumento que está mucho en las manos y se ensucia mucho. Si hiciéramos una protección solo de aceite, se mancharía mucho. En cambio, la laca lo va a proteger. Un poquito más al puente y ya estamos listos para armar el mecanismo de la imbira. Ahora vamos a juntar el puente con la imbira, lo vamos a centrar. Este es un buen lugar. Vamos a marcar dónde van a ir los agujeros, que no se nos corra, porque si no, no coincide. Bien. Acá tenemos los flejes que van a ser las teclas de esta kalimba, y vamos a elegir la manera de cortarlos, las distancias, presentándolo acá. O sea, vamos a hacer una tecla que va a ser la primera. El primer puente va a ir acá, acá van dos puentes más, y esta es más o menos la distancia. Entonces, dos medidas de cada una. Ahora más chiquititas, 1 centímetro más chicas. Tengo 13, pero voy a usar 12. Bueno, ahora tengo que pulir en la máquina. Vamos a hacer el puente de adelante de metal y lo vamos a calentar adentro en el gas.
Una de las propiedades principales del bambú es que se raja muy fácil en sentido longitudinal. Y eso es muy práctico para fabricar algunos, por ejemplo, estos puentes. Ya lo tengo la medida, ahora me falta cortarlo. Y ya casi está. Vamos a poner los flejes en orden para facilitar el armado de mayor a menor. De a uno de cada lado y la escala queda como alternada. Ya va tomando forma de instrumento. Y oh maravilla, la alquimia está completada. Ahora vamos a ajustar. Por ahora son sonidos caóticos, le vamos a dar una afinación. Cuando están muy bajas tienen muchos armónicos, entonces el afinador se vuelve bastante loquito. Así que vamos a ir aproximando de a poco. Bueno, acá está ya el instrumento afinado. Tenemos una combinación de madera, metal y bambú. Y una escala pentatónica, una escala muy antigua donde tocan muchas culturas de la tierra. La música produce en nuestras vidas comunicación, meditación, curación, que son los objetivos antiguos de la música. Antes que la música fuera un hecho cultural, artístico, se usó siempre en rituales para evocar a los espíritus, para atraer a los buenos espíritus, para curar y para entrar en un estado de profunda paz, como es en el caso de las músicas más antiguas y elaboradas como la música de la India,
Cada cultura antigua tuvo un concepto cosmológico que le dio a la música mucha importancia para la armonía general de las comunidades. Y nosotros podemos rescatar de nuevo esos conceptos y juntarnos a hacer música desde un lugar intuitivo, desde un lugar creativo, y poder entrar un poco en el silencio de nuestras mentes para realmente ser instrumentos y ser atravesados por la creación y por la espontaneidad. Vamos a compartir estos instrumentos nuevos. Qué bueno. Qué bueno. Tierra es afín con los parches, los cueros. En este caso un tambor chamánico hecho con cuero de cabra. Y estirado con hilos para poder afinarlo. Un aro de madera. La tensión hace que el sonido dure. Los sonidos de tierra son sonidos graves que entran por el cuerpo, entran desde abajo, por la tierra. En la naturaleza lo más parecido que tenemos son los pasos de los animales, los pasos del hombre, el trueno. Todos los sonidos que mueven la vibración de la materia. Este es un tambor chamánico, un tambor medicinal. Viene de América, del norte de América.
tierra. Este es un cuero de cabra bastante fino, como tiene que ser para que resalte los graves del instrumento, y lo vamos a marcar para luego cortarlo. Bueno, y de acá directo al agua, a mojar. Bueno, ahora lo vamos a sumergir en agua y lo dejamos un buen rato metido para que se... El cuero ya está blandito, vamos a ir a ponerlo en el agua. Este es el de arriba. Bueno, vamos a ponerlo del lado de arriba para cocer el agua. Siempre hacia los lados opuestos, buscando la dirección opuesta para poder estirarlo bien. Ahí dividimos el cuadrante en 8 y después en 16. El círculo más que el cuadrante, ¿no? Bueno, esto es solo una presentación, no es la verdadera costura. Esto es para poder empezar a coser. Voy a medir porque tengo que ir ida y vuelta, entonces tengo que medir que me alcance el hilo. Y empiezo a coser. Y así hasta dar toda la vuelta 2 veces. Estamos lijando un aro que ya está armado de guatambú. Es un aro de madera que se dobla al vapor y se le da con un molde una forma redonda. Y va a ser el marco de un tambor medicinal o un tambor chamánico. Ahora le vamos a hacer una manito de laca para darle un poquito de protección. Y un color más lindo, más dorado. Bordes. Bueno, dejar secar un poquito y le doy una segunda mano. Vamos a presentar ya el parche, cómo va a ir. Vamos a hacerle un aro más. Bien. Entonces, vamos a presentar este arito. En estos tambores
que se llaman medicinales. Trabajamos mucho en la simbología también. Ahora estamos trabajando en las 4 direcciones y armando un aro interno para poder estirar y afinar. Es un instrumento que va a ser afinable, a diferencia de otros parches que se calientan solo con el calor. Estos hilos son solo para presentación y después van a ser retirados una vez que está armado el tambor. Pero esto facilita mucho el armado. Un trabajo con mucha paciencia, donde el hilo va, viene. Y no hay que estirarlo de golpe, porque si no se desacomoda el aro interno. Ahora que tenemos presentado el tambor, vamos a centrar este aro muy despacio y vamos a ajustar con mucha calma para que nos quede bien en el centro. Vamos a ir dando vueltas despacio, en los lugares en que no necesitan no vamos a estirar. Bueno, ahí damos una vuelta completa, ajustamos provisoriamente también. Importante ajustar de a poco, si no se deforma para todos lados. Vamos a sacar el sobrante del cuero y ya estamos aprovechando este lindo sol para que se seque y pronto suene un nuevo instrumento. Las distintas, ¿qué quieren? Y ahí llegamos. Bueno, nos falta solo una manija para poder agarrarlo mejor. Y vamos a esperar a que se seque. Ahora vamos a fabricar la manijita para poder agarrarlo y tocar, porque este es un tambor que se toca con baqueta, no con dedos. Entonces vamos a agarrarlo con este bambú. Ahora tenemos un tambor para agarrarlo. Solo esperar, lo vamos a colgar ahora que le dé el sol de la tarde. Lo vamos a dejar paradito. Para que se seque. Bueno, ahí va subiendo de a poco, se va secando y el tono va subiendo.
elegir un lugar como los lagos y los ríos y el bosque para vivir es poder tener maestros reales de vida que le enseñan a uno a estar en armonía con los tiempos y poder tener paz, poder crear desde un lugar sin apuros, poder inspirarse en las formas bellas que tiene la naturaleza, que a través de las estaciones nos va mostrando distintos colores, formas, ideas. Ver el crecimiento de las plantas lo inspira a uno también a crear formas y a comunicarse en un lenguaje que no sea el verbal, porque la naturaleza nos está enseñando todo el tiempo desde un lenguaje sonoro, visual y de enseñanzas muy claras que están relacionadas con el comportamiento de las plantas y los animales. Y en el caso de los instrumentos musicales, la naturaleza nos brinda sus materiales, como la madera, como el bambú, la calabaza, el cuero, la cerámica. Está lleno de materiales que resuenan por sí mismos y que si uno los coloca en ciertos marcos, optimiza ese sonido, pero el sonido es de la naturaleza. El sonido es de la naturaleza. El elemento agua, el elemento que se mueve, que nos limpia por dentro y por fuera, el elemento de la frescura, de la movilidad, de la limpieza del cuerpo y del alma. Todos los sonidos en una cascada, en la lluvia, en un arroyo, el sonido blanco. El instrumento para cantar, la guitarra. Ek quiere decir un y tar cuerda, una cuerda. Vamos a hacer 4 agujeritos para poder rajar esta caña que va a ser el mango de la Ektara. Es una caña bastante gruesa, o sea que va a tardar un poquito. Tenemos el segundo. Bastante bien. Y vamos por la tercera dirección. Y el último. Listo. Ahora a rajar el bambú. Que este va a ser un viajecito porque es re grueso. Ahora vamos a rajar este bambú en 4 partes. Con mucho cuidado.
Y ahora la vamos a abrir. La cara, empieza la cara. Ahora tenemos por un lado una calabaza y por un lado lo que hicimos en el bambú para unir. Teniendo los agujeros en el bambú y en la calabaza y una tapa que va a ser como la tapa armónica, que originariamente era de cuero, pero yo estoy haciéndola en madera para que tenga una afinación más estable. Entonces vamos a empezar a unir el instrumento. Este trabajo originariamente es atado, pero al ponerle los tornillos le damos una estabilidad también a la afinación, porque no tiene tanto movimiento. Ahora vamos a hacer una clavija, que en este caso es una clavija de sitar rota. Se podría hacer de cualquier madera, pero necesita ser cónica. Teniendo colocada la clavija, vamos a buscar una cuerda. Entonces ahora vamos a colocar la cuerda para que el instrumento suene. Es muy importante hacerle una traba, que en este caso es un huesito cavado. ¡Esa! Hay que mezclar bien también. Este instrumento se usa para cantar porque da la nota pedal y el ritmo. Se busca la afinación con la voz o con un instrumento.